Bueno, regresamos con más de El Día. Aquí estamos en este viernes 22 de julio. Muchas gracias de nuevo a quienes se están uniendo tal vez en este momento que están, acaban de prender sus televisores o están en la emisión en directo del Día RD en YouTube. Ahí tenemos la emisión en directo del Día RD, así que muchas gracias a ustedes por sus comentarios y también por sus saludos. Estaban preguntando algunas personas por Edith. Edith se encuentra recuperándose, todavía está recuperándose de esos efectos del COVID, pero esperamos tenerla ya este próximo lunes. Hay otro tema, aparte de los que hemos tratado en el día de hoy, y es otro que es de suma importancia. Yo diría que hoy es el día de los temas importantes y claves para el desarrollo de la República Dominicana, y estoy hablándoles de la extinción de dominio, la ley de extinción de dominio, una legislación que ha dado muchas vueltas también entre partidos, entre gobiernos y demás, y que tiene una importancia, yo diría que enorme, porque estamos hablando de una ley que recuperaría ese dinero, esos bienes que se obtuvieron de manera ilícita, es decir, todo lo que tiene que ver con el crimen organizado que compone el tráfico de drogas, la trata de personas, también un tema tan clave que hemos tratado mucho aquí en el día y también lo ven ustedes en la prensa, el tema de la corrupción a nivel político que ha hecho también a muchas personas millonarias de la noche a la mañana. Cuando hablamos también del tema de tráfico de drogas, hay que recordar, David y Germán, nombres como Toño Leña, El Chino, El Gringo, Quirino y demás, personas que se hicieron ricas, millonarias, a través de lo que son estos crímenes. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta qué pasa con la ley de extinción de dominio, porque lamentablemente estamos, comparándonos con otros países, estamos atrás de lo último en esa materia. Germán tiene más detalles sobre algo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. Germán. Bueno, efectivamente, tal y como estaba previsto, los diputados introdujeron varias modificaciones al proyecto de ley de extinción de dominio. Ya lo había adelantado Alfredo Pacheco, el presidente de ese hemiciclo, y durante una sesión bastante larga introdujeron 37 modificaciones al proyecto que ya había sido aprobado en 2 sesiones por el Senado de la República. Fue a unanimidad, todos los diputados que tomaron turnos plantearon modificaciones, dijeron que era necesario, y hubo una especie de consenso entre los partidos de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo, Revolucionario Dominicano y Reformista Social Cristiano. También varios de los diputados del PRM que tomaron la palabra apoyaron esas modificaciones que van, primero, desde la no retroactividad, es decir, que la ley no se va hacia atrás, como el tema de la presunción de inocencia, que son los puntos básicos. Vamos a ver una breve nota que nos han elaborado los colegas de Telenoticias. Santiago Grullar, sobre esta información. A ver, adelante. Aprobado a unanimidad de los votantes, 161 síes, 0 noes. Antes de aprobar el proyecto en primera lectura y las propuestas de modificaciones introducidas por el presidente de la Cámara Baja, varios de los congresistas expusieron sus puntos de vista sobre la iniciativa legislativa. Y esta ley de extinción de dominio entonces dice, como yo no te puedo juzgar 2 veces por la misma causa, porque la Constitución me lo prohíbe, porque ya te juzgaron en United States, aquí te voy a quitar todos tus bienes para que no sigas rico. Si esta ley se aprobaba de la manera que estaba, se iba a prestar a extorsión y a soborno. Este Congreso Nacional da un paso hacia adelante en saldar una deuda que tiene este Congreso con una ley que desde hace 12 años el Congreso debió haber aprobado. Otros diputados se centraron en aclarar que esta ley no es retroactiva ni retrospectiva, es decir, que con la misma no se recuperarán los bienes robados hasta el momento. La falsa idea que le están vendiendo a la población de que luego se va a recuperar el robado, todo lo robado. Yo quiero decirle a la gente que no es verdad que luego se va a recuperar todo lo robado. La grandeza de esta ley no reside en eso. La grandeza de esta ley reside, presidente y honorables diputados, que debemos sentirnos orgullosos, es que a partir de hoy hay un premio que piense robar, lo va a pensar 100 veces.
no es lo mismo retrospectividad, que la estamos eliminando, que retroactividad, que es inconstitucional aplicarla. Y la retroactividad de la ley sería buena, de verdad, pero dice la Constitución que solo favorece al que está cumpliendo condena y que aplica para lo porvenir. Entre los puntos modificados en esta ley de extinción de dominio están la eliminación del criterio retrospectividad, que se incluya el lavado de activos en el catálogo de delitos, la decisión de que la iniciativa será conocida como ley orgánica y no como ordinaria como fue enviado del Senado, entre otras modificaciones. En lo adelante, el proyecto deberá ser conocido nueva vez en segunda lectura por la Cámara de Diputados para luego ser devuelto al Senado de la República, donde los congresistas tendrán que votar por el proyecto una vez más. Y en caso de que el mismo sufra modificaciones en el Senado de la República, tendrá que volver a la Cámara de Diputados. Para Telnoticias, Santiago Drullar. Muchas gracias Santiago Grullar por ese resumen muy bien logrado de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. Como ustedes vieron, amigos, diputados de las diferentes bancadas se pronunciaron a favor. Y yo tengo el temor de que esta sea una ley de que los diputados, entre los cuales hay algunos que no quieren esta ley, que prefieren un borrón y cuenta nueva, yo tengo el temor de que sea una ley de extinción de dominio descafeinada. ¿Saben? Cuando tú vas... Light, como la cerveza light. Como la cerveza, bueno, esa cerveza emborracha, la light, no se lleve, pero me emborracha también. Bueno, por lo menos a mí, el tema es que sea como algo ligerito, así descafeinado. Sin embargo, me parece interesante el ejercicio que se está haciendo. La sociedad reclama un fin, un punto final a la corrupción. No se va a lograr, pienso del todo, de que sobre todo los funcionarios públicos no crean que pueden andar por ahí cogiendo y que no pase nada. Me preocupa que no se le quite a personas que evidentemente que Vox Populi, que lo que tienen lo adquirieron de manera mala vida, y no solo funcionarios, no solo empleados públicos, también gente del crimen organizado, el narcotráfico, del lavado, de la trata de personas, en fin, cualquier tipo de delito, porque esta ley se aplicaría para todo. Entonces, es bueno que se llegue a un consenso. Hay que aprobar ya una ley de extinción de dominio, varios países la tienen, creo que es un reclamo de la sociedad y creo que también que es una necesidad para que el que llegue aquí al Estado, sobre todo los que manejan las cosas públicas, no crean que se le da una patente de corso que pueden coger y algunos, todos sabemos, declaran ahí, yo tengo 700 millones de pesos, pero es lo que tienen en su mente, el numerito que ellos tienen en su mente. Tengo 220 millones de pesos, pero es lo que ellos tienen en su mente que deberían tener al final, David. De todas maneras, creo que es un avance que estemos hablando de esto, de ley de extinción de dominio. No me gustaría que fuera descafeinada, por cierto. Germán, antes de pasar a David, un ejercicio, algunos funcionarios hacen un ejercicio de proyección. Tal vez no tengan los 700 millones de pesos, pero están proyectando que van a tener eso y eso es ley de atracción. David. Mire, de atracación. Las cosas hay que colocarlas en su contexto. El tema de la propiedad privada es el eje central del capitalismo, mucho más que los mercados libres, ¿ok? Y mucho más que el trabajo libre asalariado. Porque ha habido capitalismo con esclavitud y ha habido capitalismo con monopolio, sin mercado, pero la propiedad es esencial. Germán, por sus años, recordará algo que Indira no va a recordar, y es que hablábamos antes de acumulación originaria, que lo planteaba Carlos Marx. Carlos Marx decía que efectivamente el capitalismo surge cuando en un proceso de tiempo unos cuantos se terminan quedando con el grueso de la riqueza para convertirlo en capital para la producción. Lo que está pasando ahora mismo, no aquí sino en todas partes del mundo, es que ya no se tolera que mediante formas criminales, ilegales, de robo, de saqueo, se quieran hacer capitalistas, o por lo menos ricos, para convertirse luego en capitalistas, más personas, sino que tienen que simple y llanamente ajustarse a la ley.
si no va a ser retroactiva, la Constitución no lo permite, si no va a ser, como que dicen, retrospectiva, porque también eso generaría toda una discusión, que por lo menos sea de ahora en adelante y que efectivamente todo el que robe a nivel ilegal se le termine quitando. Y hay robo legal, David. Hay algunos que sí, no me hagas tú hablar, pero los hay. Hablando David y Germán, bueno, dejando un poco de lado el tema de la ley de extinción de dominio, pero que compete mucho al ámbito periodístico. Usted, tú, David, hablabas sobre el tema del periodismo y los retos que se enfrenta el periodismo. Lo hacías antes de dar inicio a este bloque del programa. Justamente estamos hablando sobre un artículo que salió ayer un artículo del periódico del New York Times, en donde se habla de primero el nuevo director de ese periódico, un periódico que tiene 171 años en Estados Unidos y conocido como uno de los más importantes, si no el más importante de ese país, y se refería este artículo a el nuevo director que se llama Joe Kahn, que es una persona que ha ganado, que obtuvo, ahí tenemos una foto de este periodista. Él obtuvo el premio Pulitzer, que es uno de los premios más importantes, si no el más importante también de periodismo a nivel mundial, justamente por unos trabajos que hizo sobre China. Él tiene mucha experiencia con todo lo que tiene que ver con Asia y demás. Y así como comentabas al inicio del programa, David, él menciona varios puntos que son muy importantes cuando se habla de periodismo y un periodismo de calidad. Un periodismo, por ejemplo, que hable sobre lo que necesita una ley de extinción de dominio, o que hable también sobre lo que es el pacto eléctrico o sobre el mismo sistema de salud, sin ningún tipo de mordazas ni miedo ante todo. Entonces, algo que destacaba el señor Joe Kahn en este artículo, una entrevista que le hicieron, era la importancia de, primero, la calidad periodística y también de la independencia periodística. Una independencia que muchas veces se ve afectada por el discurso de odio y el acoso que viven los periodistas a través de las redes sociales. Él decía incluso en esta entrevista que muchas veces los periodistas no deberían de hacerle tanto caso a lo que se dice en Twitter o lo que se dice en otras redes sociales. Y yo pienso que esto que apunta el señor Joe Kahn es muy importante, porque nos habla de la importancia de la independencia periodística en tiempos en que lamentablemente está muy comprometida y que muchas veces sirve a intereses que no necesariamente son los que buscan lo mejor para la sociedad, y también el estar muy pendientes de que no necesariamente lo que vemos en las redes sociales, lo que vemos en este mundo de Instagram, Twitter, etcétera, es lo que es la realidad o es lo que todo el mundo piensa. Lo comentabas, David, disculpa Germán, lo comentabas con el tema, por ejemplo, de los atletas que han cuestionado su dominicanidad, Fiordalisa, Marilady, etcétera, y también lo vimos con el tema de las cuentas falsas, a propósito del caso Medusa, unas 18,000 cuentas falsas, de acuerdo a lo que dice la acusación del Ministerio Público, en las que se atacaba directamente a periodistas que hacían su trabajo. Germán. Sí, efectivamente, uno de los señalamientos que hace Kahn es que en Twitter se generan debates tóxicos. Ciertamente que es así, debates tóxicos. En el periódico El Día, donde yo soy el editor de su versión digital, tenemos casi como un principio, Twitter no es fuente, Twitter no es una fuente. Óigase bien, la mayoría de la gente, porque es más fácil engañar que concientizar a la gente. A usted cree más, la mayoría de la gente cree más fácil una mentira que una verdad. Es así, señores, es increíble. Igual que rueda mucho más, se hace más fácil viral una mentira, que apareció un perro con 6 patas, que no sé qué, cualquier disparate, el que usted quiera, el absurdo más grande, usted lo va a encontrar en Twitter y se hace viral. Que la perversa, que le insulsa, que no sé quién, le hizo tal cosa y que se despatilló y que se le dio un besito a no sé cuánto, todo eso corre como, en fin, que fulanito de tal es haitiano, que el otro es cubano, que tal es comunista, en fin. Nada más hay que ver lo que hizo Donald Trump, lo que hicieron los supremacistas blancos en los Estados Unidos. Nada más hay que ver eso. Pero esto no es un tema solo local, ni de Estados Unidos, ni se da en República Dominicana. Yo preguntaba en China, a grandes periódicos en China, sobre esto, y me decían lo mismo, con las redes que ellos tienen, ¿verdad? Que son los pares de Twitter, de Amazon,
de Facebook y demás. Entonces ellos decían que ocurre igual, la gente le da más importancia a los temas light, insulsos y a veces fantasiosos. Lo pregunté en Estados Unidos, en Washington, en San Diego, en California. La misma pregunta, yo, ese es mi mundo, yo preguntaba, ven acá, ¿y a ustedes? ¿La gente le hace más caso a la noticia seria, buena, de verdad? ¿O a la noticia light, a la mentira? Dice, muchachos, esa es una brega permanente. Todo el mundo me dijo lo mismo, todos, sin excepción. Bueno, en Tulsa alguien me dijo algo diferente, que lo que leían más eran trabajos de investigación, de denuncia, tipo lo que hace Nuria, etcétera. Solo hay y solo un medio, no todos. Preguntamos en 3. En fin, Twitter es una fuente de debate, como bien dice Kant, tóxico, muchas veces tóxico. Sin embargo, hay que coger y dejar. Twitter para nosotros los periodistas en las redacciones funciona, por lo menos yo lo uso así, como una alerta temprana. Hay una tendencia, tal tema, Abinader, decreto, entonces tú vas rápido. Pero tienes que ir, y es una exhortación a los periodistas y a la gente que tiene criterio, que tiene algún sentido crítico, tiene que ir a la fuente. Es decir, aunque te lo diga Twitter, aunque sea tendencia, tienes que ir a la fuente. Si dicen que van a toque de queda a partir de las 6, por ejemplo, que se diga, entonces usted lo vio en Twitter, pero debe ir a la fuente original, debe ir a la policía, debe ir al Poder Ejecutivo, si hay un decreto, etcétera, etcétera. Porque se da mucho este caso. Ciertamente lo que dice Kant, Twitter es una fuente de debate tóxico y por ahí se destila todo el odio y todo lo disparate que usted se imagina. También hay cosas buenas, también es un foro para el debate, para la expresión, para la libre expresión, para generar, qué sé yo, hacer señalamientos críticos también lo es, pero hay que coger y dejar, y no solo en Twitter, en todas las redes sociales. Vamos a una pausa, David, no sé si usted tiene algún... No, vamos a una pausa. Tenemos que ir a la pausa porque hay ya mucho tenemos debate sobre aquí. este tema, Germán, pero lamentablemente tenemos que ir a una pausa, pero luego de la pausa hablaremos sobre teatro, así que quédense ahí, no se muevan. Y no es por Twitter. No es por Twitter, va a ser por aquí, así que regresamos en breve con Muy bien. Irán entrando, tan pronto adjudiquemos en el curso de los días, pues irán entregando los suplidores en la medida en que tengan la disponibilidad, pero digamos que luego de ahí, 2 semanas máximo posterior a esa fecha, vamos a tomarle la palabra. Totalmente abastecido para lo que resta del año 2022. Y si nosotros recibimos esa planificación ahora en agosto, lanzaremos ese proceso de manera inmediata, estaremos adjudicando, digamos que en octubre, noviembre estaremos recibiendo y ya estaremos recibiendo los medicamentos para el año 2023 antes de agotarse este abastecimiento que tenemos para el segundo semestre de 2022. Bueno. De manera que muy buenas noticias para los pacientes, no tendrán problemas para obtener sus medicamentos. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.